Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has amanecido ahora? Ya estamos a fin de semana, gracias al Señor, pues nos ha concedido, ¿verdad? Poder llegar hasta aquí y bueno, gracias al Señor que tenemos un día muy bonito, ¿verdad? Y bueno, estamos ya listos para poder compartir el mensaje de Dios en esta mañana. Así que te agradezco mucho, ¿verdad? Que tú estés ahí y que estés fiel, ¿verdad? A poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Vamos a orar en este momento para poner en las manos de Dios todo lo que se va a realizar. Así que acompáñame a orar a nuestro Dios. Bendito Señor, gracias. Ya estamos aquí una vez más, Señor, ya listos, Señor, para compartir este mensaje que tú tienes para las personas que ahorita se han dispuesto, Señor, a escuchar tu voz, a poder escuchar, Señor, lo que está escrito aquí en tu palabra, para poder, Señor, buscar esa instrucción para este día, Señor. Así que en este momento te rogamos, mi Dios, que tome control de todo lo que va a acontecer a nuestro entorno y que tomes control de estas palabras que salen de mí, Señor, para que este mensaje, Señor, pueda ser de edificación para aquella persona que se ha dispuesto a escuchar tu palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, en manos del alfarero. Y seguimos con esta serie, estamos ya terminando casi, ya solo nos queda un tema aparte de este, ¿verdad? Entonces ya estamos ya en la recta final, como decimos. Estamos ya aquí, pues gracias, ¿verdad? Si tú no te has perdido ninguno de los temas, pues te felicito. Eso habla muy bien de ti y dice que realmente quieres cambiar, quieres transformar tu vida y más. Dios pues se siente más feliz, más complacido de ver que alguien pues tome por prioridad el buscar lo que Dios requiere, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Así que en manos del alfarero consiste en eso, en que nosotros somos como ese barro, ¿verdad? Donde estamos en las manos de Dios y Él nos va limpiando, nos va puliendo hasta poder ser aquellas vasijas útiles y agradables, ¿verdad? Para poder venir y mostrar lo que es su palabra, su evangelio, para el servicio de nuestro Dios. Amén. Así que ahorita vamos a estar acá en manos del alfarero y estamos viendo la serie del apóstol Pablo, ¿verdad? Las iglesias del apóstol Pablo y estamos tratando la iglesia de Efeso y los problemas que habían ahí. Y recordemos, ¿verdad? Que estamos tomando los problemas de aquel entonces y la estamos ahorita como que acoplando, ¿verdad? Si realmente se puede acoplar a nuestra época, ¿verdad? Para poder tratarlos y poder solventarlos, ¿verdad? Para poder venir y tener un avance en lo que es la edificación de nuestras iglesias. Así que ahorita estamos viendo la iglesia de Éfeso y el tema de ahora sé que te va a gustar mucho. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Amén. La armadura de Dios. Sé que a muchas personas les gustan estos temas porque cómo es que mantenernos firmes a dificultad, cómo es que hacer para que nuestra mente no se desespere o nosotros no desesperemos. Bueno, vamos a hablar de la armadura de Dios. Dios nos dejó una vestimenta, ¿verdad? Esa es una vestimenta espiritual que tú y yo portamos desde el momento que hemos reconocido a Jesús. Sí lo tenemos, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros o ignoramos que tenemos esa vestidura o sí sabemos que la tenemos, pero no le damos aquel mantenimiento, ¿verdad? Que debe tener esa armadura para que podamos estar siempre listos. Y eso es lo que vamos a tratar ahora, la armadura de Dios. Así que vamos a irnos a Efesios 6, capítulo 6, versículo 11. Quiero que vayas conmigo. Efesios 6, 11. Y vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Dice así, Efesios 6, 11. Dice: póngase toda armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Amén. Dice, póngase toda la armadura de Dios. Ahora estoy compartiendo de la Biblia Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Así que si tú tienes la Reina Valera, siempre quiere decir lo mismo, ¿verdad? Solamente que las palabras son como sinónimos, pero siempre trae el mismo mensaje. Dice, póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Y quiero hacer énfasis aquí, sabemos de la armadura de Dios, es una vestimenta que debemos de ponernos. O sea, dice aquí, póngase, ¿verdad? La armadura de Dios, pero también dice que, ¿para qué es? ¿Cuál es la función que tiene? Es dice, para hacerle frente a las artimañas del diablo. ¿Y cómo es el diablo? Bueno, el diablo es ¿qué? Es un engañador, es un imitador, es mentiroso y es acusador. Fíjate bien, el diablo es engañador, es mentiroso, es imitador y es acusador.
Con todas esas facetas que el diablo tiene, pues viene y provoca en nosotros incertidumbre, dolor, sufrimiento, porque dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Esas son la forma de actuar de Satanás. Él todo lo que toca lo destruye, ¿verdad? Todo lo afecta, todo lo daña, porque tiene un gran odio con lo que es la creación de Dios y con la humanidad. Por eso nuestro enemigo es él, es el diablo, es Satanás, son sus demonios. Esos son los enemigos de todo hijo de Dios. Amén. Entonces hay que tener claro esto. Hay ciertos aspectos en que yo quiero que te queden claro en tus pensamientos. Y es que nosotros, nuestro enemigo es Satanás, es el diablo, son los demonios. Amén. Y aquí tenemos las características de lo que es nuestro adversario, que es un engañador, es un mentiroso, es un imitador, es un acusador. Y cuando nosotros vemos estas características en las personas, pues entonces podemos nosotros ahí sacar las conclusiones, ¿verdad?, de qué es lo que está operando en la vida de esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que fijarnos bien, porque el enemigo le conviene a nosotros tenernos en discordia. Hemos hablado acá del tema de la unión en la iglesia, de tener la armonía, ¿verdad? Pero el enemigo lo que siempre busca es que haya esa discordia, que haya esa afrenta, que haya esa cizaña, ¿verdad? Él siembra cizaña dentro de aquello que está bien. Siembra cizaña entre aquello que está armonioso. ¿Para qué? Para que haya discordia, para que haya discusión, para que no exista aquella armonía y aquella unión que debe de haber principalmente en la familia, en la pareja, ¿verdad? En la pareja y en la familia. ¿Por qué? Porque a él le conviene tener familias destruidas. Amén. Él destruye primero las familias, él destruye la comunión en la familia, porque él viene y va separando a todos para poder actuar con libertad, ¿verdad? Para poder venir a actuar y obtener sus propósitos. Entonces yo quiero que tú sepas cómo actúa Satanás, porque cuando tú sabes cómo actúa tu adversario, entonces tú puedes tener una batalla bien, con mayor ventaja, ¿verdad? Porque conoces cómo actúa el adversario. Hay mucha gente que dice, no hablemos de Satanás, no hablemos del diablo, le tiene miedo al diablo, pero es que el diablo fue derrotado en la cruz hace 2000 años y lo derrotó Jesús. Amén. Quiero que sepas eso. El diablo ya está derrotado y lo derrotó Jesús hace 2000 años en la cruz. Ahí fue derrotado Satanás. ¿Con quién tenemos nosotros el pleito ahorita? Con espíritus inmundos y con demonios, porque los demonios son los servidores de Satanás, ¿verdad? Satanás no puede hacer nada, pero los demonios, él envía a los demonios, ¿verdad? Para que acosen a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener muy en cuenta eso. Entonces viene aquí, dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades? Es un engañador, es un mentiroso, es un imitador y es un acusador. Es el que señala, el que anda acusándote de pecado, el que anda recordándote tu pasado. Cuando tú ya eres una nueva persona y él anda diciendo, no, que no es aquel el drogadicto, que no es no es aquella la prostituta, que no es aquel el que venía y pasaba allá borracho allá en la calle. El diablo siempre acusa, aunque tú hayas cambiado tu vida, aunque tú ya estés en los caminos de Dios, aunque quizás estés sirviéndole a Dios, pero el enemigo, esa es su función, venir y recordarte tu pasado. Cuando dice la Biblia, cuando tú vienes a Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas, todas son hechas nuevas. Tu vida pasada ya no existe, eres una nueva criatura cuando vienes al Señor. Entonces el enemigo se encarga de acusarte. El enemigo es un imitador. ¿Qué es un imitador? Viene y engaña a la otra persona imitándose, haciéndose pasar por alguien, ¿verdad? Dice que él se viste como ángel de luz, pero no es la luz. ¿Quién es la luz? La luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Dice que se viste como ángel de luz, pero no es la luz, ¿verdad? Entonces es un imitador, es un mentiroso. Ahí va mintiendo, te va teniendo ahí con mentiras, te va llevando va haciéndote creer algo que es una verdad, pero no es verdad, como lo que es la calumnia, como que son los rumores. La gente va creyendo en los rumores, va creyendo en las calumnias y se va haciendo la idea de una persona que no es una verdad. Amén. Eso es ser mentiroso, engañador, ¿verdad? Te dice tal cosa, pero en realidad no es así. Es como cuando nosotros venimos y dice la porción bíblica, dice la porción bíblica así,
Cuando te sientes a comer con algún Señor, ten cuidado lo que hay enfrente de ti, porque ese Señor te dirá come y bebe, pero en su corazón no está contigo. Significa que vemos apariencias, pero en el corazón no sabemos que existe, como aquel dicho que dice, caras vemos y corazones no sabemos. Por eso es importante tomar la dirección de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Hay cosas que parecen que están bien, hay acciones en nuestra vida que pueden estar, que están correctas, que pueden traer beneficio, pero que realmente hay en el corazón de aquella persona, ¿verdad?, que se acerca a nosotros, que hay en el corazón de la persona que hace esas alianzas con nosotros, que hay en el corazón de aquella persona que viene a ofrecernos alguna buena oportunidad. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Te das cuenta qué peligroso es solo dejarnos llevar por las apariencias? La apariencia no dice nada, porque solo Dios conoce lo que hay en el corazón, y es por eso que cuando nosotros vamos a accionar y vamos a tomar decisiones muy importantes, tenemos que tomarle en cuenta a Dios si es que realmente Él está de acuerdo en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si está de acuerdo, porque nosotros no podemos ver el futuro, Dios ya ve el futuro. Dios ya sabe el futuro, entonces lo mejor es decirle, Señor, ¿estás de acuerdo en esta decisión? Señor, ¿estás de acuerdo en esto que se está haciendo? ¿No van a tener complicaciones futuras? Señor, ¿no van a tener problemas futuros? Señor, ¿no va a ser que yo voy a fracasar en estas decisiones que voy a tomar? ¿Será que este trabajo me conviene? ¿Será que esta pareja es la que realmente tienes para mí? ¿Será que esto es lo que va a funcionar en mi vida? Siempre tienes que tomarle a Dios tomar en cuenta a Dios en todo lo que haces. Amén. Para que no tengamos esos problemas futuros. Es por eso que el enemigo es un engañador y hay que tener en cuenta eso y pedirle dirección a Dios, porque el corazón solamente Dios lo conoce. Amén. Esta es la introducción. Vamos a empezar ya con lo que realmente nos compete en este día, de acuerdo a la armadura de Dios. Y es que hay que tomar unos aspectos para que esa armadura de Dios sea efectiva en nuestras vidas. Y en primer lugar dice ahí en Efesios 6:12. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Amén. ¿Contra quiénes luchamos nosotros? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas. Contra espíritus de maldad, contra demonios, contra espíritus inmundos. Esta es nuestra batalla. ¿Qué es lo que pasa con el individuo? Hemos hablado muchas veces que nosotros somos como un envase. Tú llenas tu envase, digamos, tienes un vaso, ¿verdad? Tienes un vaso, tú lo llenas de lo que tú quieras, de cualquier líquido, de lo que tú quieras llenarlo, ¿verdad? Entonces nosotros somos un envase y nosotros estamos supuestos a llenarnos del Espíritu Santo. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces viene la mala influencia y empieza a operar a través de nosotros. Incluso de los hijos de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, es que ese hijo de Dios está endemoniado. No, un hijo de Dios no puede estar endemoniado. Un hijo que ha recibido a Jesús y que ha dicho, mira, Señor, yo te recibo en mi corazón, quiero que mi corazón esté sellado por el Espíritu Santo. Desde el momento que el corazón está sellado por el Espíritu Santo, quiere decir, es propiedad de Dios y ya no puede nada más tomarlo. Entonces significa, ya no cabe otro espíritu ahí, ya está el Espíritu Santo dentro del corazón de la persona y ese cristiano no puede ser poseído. ¿Puede ser influenciado? Sí, puede ser influenciado. ¿Por qué? Porque el hecho de no estar en comunión con Dios genera una debilidad espiritual en la persona. Y entonces lo que hace es que puede ser influenciado por Satanás, como lo fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron los que estuvieron más cerca de Jesús en la época que él anduvo en este mundo. Pero ¿qué pasó con el apóstol Pedro cuando vino Jesús y estaba exponiendo que ya se llegaba el momento en que él tenía que cumplir su propósito? Y le dijo el apóstol Pedro, no, Señor, no vayas que te van a hacer daño, quédate con nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, apártate de mí, Satanás. Al apóstol, al que andaba con Jesús, al cerquita de Jesús, al amiguito de Jesús, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Le estaba diciendo a Pedro? No, no le estaba diciendo a Pedro. Le estaba diciendo al espíritu inmundo que estaba utilizando a Pedro en ese momento para poder venir y provocar en Jesús
que rechazara o que ya no siguiera con su propósito. Y así es con nuestras vidas. Todos nosotros hemos nacido con un propósito y de eso vamos a hablar mañana, ¿verdad? Hemos nacido con un propósito y está contemplado en el libro de Efesios, por eso vamos a hablar de ello, ¿verdad? Vamos a hablar, y es que todos tenemos un propósito en este mundo y el enemigo se encarga ya sea de desviarnos del propósito. Muchas personas están haciendo lo que no tienen que hacer. Y el enemigo está complacido porque los tiene confundidos y los tiene en otra dirección que no es lo que Dios quería para ellos. Porque el enemigo destruye. Amén. El enemigo mata, destruye, mata tus sueños, mata tu propósito, te desvía del camino correcto. Todos nacimos con un propósito de parte de Dios en este mundo. Nadie nació por casualidad, nadie nació por error. Nadie nació porque sus padres se confundieron en las cuentas, no. Todos nacimos con un propósito y en el momento que Dios quiso que naciésemos, en ese momento hemos nacido en este mundo. Y todos tenemos algo que hacer para beneficio de la obra de Dios. Pero el enemigo no quiere que tú sepas eso. Al enemigo le conviene que tú andes ahí perdido en otras cosas. Amén. Pero tú tienes un propósito muy importante en Dios. ¿Acaso no te da la curiosidad de pensar, ¿y para qué realmente nací? ¿Acaso no hay algún momento donde tú te puedes decir, bueno, la verdad que estoy haciendo esto, ¿y cuál era el verdadero propósito para mi vida? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Alguien que está confundido y está haciendo otra cosa que no es lo que Dios destinó en su vida. ¿Alguna vez se preguntó, bueno, realmente esto es lo que Dios quería para mí? ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual nací aquí? Amén. ¿No te da curiosidad de saber eso? Es importante saber cuál es el propósito por el cual nacimos aquí en este mundo. Entonces Jesús venía con un propósito y todos lo conocemos, ¿verdad? El propósito de Jesús. Pero ahí el apóstol Pedro era una simbología y estaba haciendo un ejemplo de que también los hijos de Dios podemos ser influenciados por Satanás, por los demonios, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros los hijos de Dios oramos y nos llenamos del Espíritu Santo, ya no hay cabida para nada más. Amén. El mismo ejemplo que yo doy siempre es que el vaso de agua, cuando yo lo tengo lleno de agua, ya no cabe nada más ahí porque está lleno de agua, y el agua es una simbología de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ya no cabe nada más. Ya no podemos ser influenciados. No podemos tener demonio. ¿Por qué? Porque el demonio no le pertenecemos a nuestro Señor y Dios, porque selló nuestro corazón con su Espíritu Santo. Entonces ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la familia de nuestro Dios, porque estamos sellados por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces ya no puede el diablo hacer nada con nosotros, ¿verdad? Pero sí los demonios pueden influenciar, sí los demonios pueden acosarnos, sí los demonios pueden atacarnos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que cuando tú veas una persona que te está agrediendo, que te está provocando, que te está motivando a ira, es que no es esa persona, es la influencia demoníaca que está tratando a esa persona para que te esté dañando a ti. Amén. Es como un títere que yo le digo. Porque ¿cómo son los títeres? Los títeres no actúan por voluntad propia. Los títeres actúan por voluntad de personas ajenas. Hacen la voluntad de una persona ajena para dañar a otro. Ese es un títere de Satanás, ¿verdad? Que viene y ocupa, así como el Espíritu de Dios utiliza a personas, a hijos de Dios, para llevar su palabra, para sanar a las personas, para liberar a personas. El Espíritu Santo necesita de nosotros, los hijos de Dios, para poder venir y hacer su obra sobrenatural, porque Él es Espíritu. Él no puede venir, y aunque sea a través de la gloria de Dios, ¿verdad? Que es la presencia de Él, que no necesita el poder, las personas humanas para poder operar, pero sí necesita muchas veces de los seres humanos, como por ejemplo, para compartirte esta palabra de Dios. Tú no vas a poder entender a Dios si te escucha así literalmente, o te vas a asustar, o no estamos aptos para escuchar la voz de Dios, así como pasó allá en el desierto, ¿verdad? Cuando Él se presentó en aquel monte. Y dijeron los demás, no, Moisés, que no hable Dios con nosotros porque no queremos morir. Mejor que te hable a ti y después tú nos transfieres lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él requería santidad.
absoluta para poder presentarse y poderle hablar al pueblo de Israel. Entonces, Dios utiliza a las personas, a los hijos de Dios, para poder sanar a los enfermos, para poder hacer milagros, para poder manifestarse a través de los dones del Espíritu Santo. Necesita a sus hijos. Asimismo, Satanás necesita personas para manifestar lo que él quiere hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos una afrenta, la afrenta de nosotros no es contra la persona que nos está provocando. La afrenta de nosotros no es contra la persona que nos está agrediendo. La afrenta de nosotros es con los demonios que están operando a esa persona para que nos esté acosando. Por eso dice aquí que nuestra batalla no es contra personas, no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra poderes que dominan el mundo de las tinieblas. Contra nosotros los hijos de Dios no llevamos una batalla física. No lo permite Dios porque nosotros llevamos un evangelio de paz. Ya lo vamos a ver posteriormente. Nosotros estamos llamados a mantener la paz y la armonía. Pero también estamos aquí como que luchando con esta batalla espiritual que no es que nosotros provoquemos. Porque la batalla no significa, yo tengo la armadura y ven, ¿quién se queda duro conmigo? No, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que tú te pones la armadura de Dios porque el enemigo siempre va a buscar cómo atacarte. Tú te pones la armadura de Dios porque el enemigo siempre va a buscar cómo te desespera, cómo te acosa, cómo te hace pecar, cómo te pone la tentación enfrente para que tú fracases. Es por eso que tienes que estar preparado con la armadura de Dios, no porque nosotros busquemos el pleito. Si tú te das cuenta, el Hijo de Dios, que verdaderamente es Hijo de Dios, no anda buscando pleitos. Siempre al Hijo de Dios lo provocan. Siempre hay alguien que lo provoca a pleito. Siempre hay alguien que anda buscando para que haya pleito, para que haya discordia. Amén. Entonces, ese es el enemigo, atacando a lo que hace, a lo que alguien está haciendo bueno. ¿Por qué? Porque a él le conviene tener a todo mundo en tinieblas. Le conviene tener a todo mundo equivocado. Le conviene tener a todo mundo ahí que no vea la verdad, que no conozca la verdad. Él quiere venir y actuar en la persona, hacer sus propios propósitos alejados de Dios. Y es un gran traicionero. ¿Por qué? Porque el enemigo te hace creer que todo está bien, que todo es agradable, que todo es bien, pero en la hora de la muerte ahí te deja. Porque ¿a dónde va a ir tu alma? Al infierno. Y ahí pues no hay nada que puedas decir. Ya una vez una persona muerta, su alma decide ir donde decidió en vida que quería ir. Y el enemigo ahí te deja solo. Pero cuando estás en vida te hace sentir bien, que estás bien, que todo es agradable, que es mejor estar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le conviene tenerte distraído y le conviene tenerte perdido en un mundo que no es el que Dios tenía para ti. Entonces aquí estamos hablando esto de parte de Dios porque Él es el que está transfiriendo este mensaje, ¿verdad? Entonces dice acá, ¿verdad? Que nuestra batalla, para empezar, estos parámetros muy importantes que debes de tener como hijo de Dios, es que nuestra batalla nunca es contra personas. Quiero que lo entiendas. La batalla de nosotros los hijos de Dios nunca es contra las personas. La batalla de todo hijo de Dios es contra espíritus inmundos que no los podemos ver, pero sí los podemos percibir en el mundo espiritual, y es contra ellos esa batalla. Es contra los espíritus inmundos que operan en el mundo de las tinieblas. Amén. Ahora, ese es el primer punto. El segundo es que debemos de tener siempre nuestra armadura puesta, ¿verdad? Nuestra armadura puesta. La armadura no tiene color, no tiene un diseño, por si al caso estás preguntándote ahí. No significa, esa es la armadura. No, la armadura es espiritual. Y lo que es espíritu para nosotros no tiene forma, no tiene color, no tiene olor. O sea, bueno, de repente sí olor va, porque una persona que anda espiritualmente es agradable, ¿verdad? Se siente agradable y ese es su aroma. Pero no significa, esta es la armadura de Dios y así voy a andar. No significa que la armadura de Dios es algo espiritual, ¿verdad? Y entonces dice aquí, debes de ser portador de la armadura espiritual. Efesios 6:13. Vea Efesios 6:13 ahí, a la continuación. Dice, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo, pueda resistir hasta el fin con firmeza.
Tenemos otra cualidad aquí. Dice, cuando llegue el día malo. Eso significa que nosotros siempre vamos a pasar un día malo, ¿verdad? Siempre va a haber un momento donde nosotros vamos a pasar una dificultad. Quiero decirte que la batalla no siempre va a ser que alguien te esté acosando y que alguien te esté molestando, que alguien te esté agrediendo. No, no siempre es así. Puede ser que estás luchando una batalla con tus finanzas. Puede ser que tu batalla sea con una enfermedad que ya te desahuciaron. Puede ser que tu batalla sea con tu familia. O sea, hay diversidad de batallas, ¿verdad? Pero con todas esas el enemigo siempre ataca para desmoralizarte, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros debemos de tener esta armadura, dice aquí, para estar firmes en el día malo, para que en el día malo no nos venza, ¿verdad? No nos venza. Debemos de tener esa armadura espiritual en buenas condiciones. Ya vamos a hablar más adelante de lo que es la armadura espiritual, para que tú ya tengas ya el conocimiento completo, ¿verdad? Dice aquí de que debemos de tener la armadura espiritual en buenas condiciones. Incluso dice en la Reina Valera, dice, hay un aspecto importante que dice, y habiendo acabado todo, está firme. Significa, aquí en la nueva versión internacional nos dice que debemos de estar listos para que podamos resistir hasta el fin. O sea, no significa que a media batalla nosotros, ay no, ya nos vencieron, ¿verdad? Y el enemigo hizo lo que quiso, ya no pudimos seguir. ¿Por qué? Porque nos venció Satanás, estábamos débiles. Amén. Estábamos débiles. No dice que cuando tenemos la armadura en buenas condiciones, podemos soportar hasta el final, hasta que tenemos la victoria en nuestras manos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos en buenas condiciones las armaduras espirituales. Pero dice la Reina Valera que habiendo terminado todo, debemos de permanecer firmes. Significa precavidos. No significa no te confíes. Eso significa no te confíes. Sí, aparentemente terminó todo. Sí, terminó todo, sí. Pero el enemigo es astuto. El enemigo siempre va a buscar la manera de cómo agredirte. Si ya utilizó alguna área, tal vez esa área ya no es, va a buscar otro lugar, va a buscar otras personas, va a buscar otra situación en tu vida para afectarte. Porque Él es insistente. Dice la palabra de Dios que Él es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Cómo es un león? Ve la presa. La presa no la puede ahorita cazar, pero ahí está observando y está buscando el momento específico para poder llegar y cazar esa presa, ¿verdad? Se retira, después vuelve a llegar, y así es el león rugiente, porque tiene hambre, ¿verdad? El león rugiente tiene hambre, entonces anda buscando la presa y anda viendo, anda buscando la manera, no puede ahorita, sí, pero anda viendo en qué manera puede meterse, ¿verdad? Para poderse comer la presa. Y así es el diablo. El diablo te observa a todo momento y va buscando tus debilidades, y va buscando lo que eres, y por tus debilidades te ataca para debilitarte. Así es el diablo. Él te observa, ve tus debilidades y por tus debilidades te ataca para destruirte. A cuando lo molestan, ve lo que hace es que se va a beber. No, se droga. Pues lo voy a provocar que se moleste para que se destruya en la droga. Para que se destruya como un ejemplo que escuchaba, ¿verdad? Aquellas personas que son decepcionadas. Hay personas que cuando están decepcionadas les agarra de comer y de comer y de comer, ¿verdad? ¿Y qué es el enemigo? Provoca decepciones en tu vida para que exista en ti el hábito de la glotonería, que es pecado. La glotonería es pecado, que es el comer en exceso. Amén. Entonces, vemos aquí estas circunstancias. Dice, cuando haya terminado todo, estar siempre firme. Significa pendientes. Sí, terminó la batalla, pero no significa, ya terminó la batalla, pues me voy para la playa ya, ¿verdad? Y me voy a acomodar allá en una silla y tranquilo todo. No, yo no digo que no te relajes, pero sí, ¿verdad? Siempre pendiente, ¿verdad? Siempre con tu armadura lista. Vete a descansar, pero con tu armadura preparada. Vete a descansar, pero con tu armadura en buenas condiciones. Porque el enemigo en cualquier momento te viene otra vez a afectar tu vida, a provocarte. Y si tú no estás con tu armadura bien puesta y bien preparada, bien reforzada, pues vas a caer otra vez en el error.
Amén. Y él va a obtener su objetivo, que es afectarte. Amén. Y entonces por eso dice aquí que hay que estar siempre firmes, siempre que no nos confiemos. Sí, termino todo. Sí, no nos confiemos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar otra opción para poder afectar nuestras vidas. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Y otro tercer punto que dice aquí que es muy importante es orar e interceder. Amén. Orar e interceder, dice Efesios 6, 18 y 19. Efesios 6, 18 y 19 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Lo vamos a leer acá. Es Efesios 6, 18 y 19. ¿Cómo dice? Vamos a ver. 18. ¿A dónde lo tengo por aquí? Aquí creo que es. Dice, no, permítame, aquí está. Oren en el Espíritu, dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Imagínate bien, dice, oren con peticiones y ruegos. Oren con peticiones. ¿Qué es una petición? Señor, ¿qué es lo que usted necesita? Esa es una petición. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Usted quiere que el Señor le sane? Señor, sánanos. Señor, ayúdanos. Señor, manténnos firmes. Señor, necesito esta provisión. Dice, oren con toda petición, ¿verdad? Oren con toda petición a aquel que le puede otorgar todas las cosas. Oren, dice, con toda petición y ruego. Manténgase alerta. Aquí está la palabra. Mire, manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. O sea, no solo va a orar por usted, sino por cada persona, sus amigos. Dice aquí, y el 19 dice, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé de las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, sí, ore por usted, ore por sus peticiones, venga a la presencia de Dios, ore todo el tiempo, ¿verdad? Para que refuerce su vida espiritual, ore en todo momento, pero no solamente ore por usted, ore por sus amistades, pero también ore por su pastor. Amén. Ore por su pastor, porque en este caso aquí está diciendo el apóstol Pablo, ore también por mí, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, oren también por mí para que cuando yo venga y abra mi boca pueda salir ese mensaje del evangelio que realmente el mundo requiere, para, en otras palabras, parafraseando la porción bíblica. Para que salgan palabras de edificación, para que salga la palabra que necesita escuchar la persona. Oren por mí para que no diga de mis propias palabras, sino las palabras que Dios pone en mí para edificación de aquellos que me escuchan. Entonces, oren por mí, dice el apóstol Pablo. Y cuando estamos hablando aquí de oren por mí, por el apóstol Pablo, pues podemos nosotros ahora en día, que usted tiene que orar por su pastor. Ore por la persona que le alimente espiritualmente, porque la persona que usted ve ahí, que todos los días admira, porque usted dice, qué fácil es hablar el evangelio, qué fácil es estar enfrente detrás de un púlpito hablando. Usted no sabe cuáles son los problemas, las dificultades que lleva esa persona. Usted no sabe cuáles son las batallas que esa persona puede estar cruzando. Usted no sabe qué batallas cruzamos aquellos que compartimos el evangelio. Usted no se imagina las tormentas que vivimos en nuestra intimidad, ¿verdad? Cuando estamos en la soledad, usted no sabe, no se imagina qué es lo que nosotros vivimos. ¿Por tal de qué? Por compartir un evangelio efectivo. Porque el que tiene una experiencia, nadie puede refutar la experiencia que una persona tiene y puede hablar con esa autoridad porque lo ha vivido. Amén. Entonces Dios viene y nos hace vivir ciertas circunstancias a nosotros, los hijos de Dios, para que después vengamos a ayudarte a ti, a auxiliarte y decirte, mire, eso se hace de esta manera, yo ya crucé por eso. Mire, yo ya pasé por ahí, lo vamos a hacer de esta manera, oye. Solo el que sabe cruzar por el camino es el que viene y puede dirigir a otro a llegar al destino. ¿Qué pasó en el desierto con Moisés? ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Moisés primero fue al desierto, él solo, para que después fuera con toda la multitud que le entregó a cruzar el desierto. Primero Dios nos prueba a nosotros, nos procesa, los hijos de Dios nos procesa, y nadie se ve bonito cuando está siendo procesado porque estamos llorando, porque nos estamos diciendo, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? No entendemos por qué pasamos esto, lloramos y tenemos sufrimiento y todo esto. ¿Por qué? Porque después viene un propósito de parte de Dios. Y los hijos de Dios primero somos procesados, y por eso dice el apóstol Pablo, oren por mí. Usted tiene que orar por su líder. Ore por su pastor,
por aquel que predique el evangelio, por aquel que le va instruyendo para que usted vaya en una vida recta ante los ojos de Dios. Ore por su pastor, no sabe qué problemas puede estar pasando esa persona. Obviamente nosotros no nos vamos a poner al frente, mire, a quejarnos y decir todo lo que vivimos. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso a quien le contamos todas las cosas en oración. Pero usted dice aquí, como está contemplado en la palabra de Dios, ore por usted, por sus necesidades, ore por las otras personas, por sus amistades. No solamente ore por usted. Interceder significa, voy a orar por mi amigo, voy a orar por mi familia, voy a orar por mis seres queridos, voy a orar por mi pastor porque él me viene y me otorga la palabra de Dios. Entonces, eso significa interceder, significa orar por las necesidades de las otras personas. Y eso te genera una fortaleza más en lo que es la armadura espiritual. Por eso estamos hablando de estos tres componentes. Amén. Y ahora vamos a entrar ya de lo que es la armadura espiritual. Vamos a hablar cada uno de esos elementos así rápidamente, porque ya tengo otros contenidos ahí en YouTube acerca de la armadura espiritual. Tú las puedes buscar. Ahí vas a encontrar lo que es la definición de cada uno de ellos. Así que vamos a hablar ya un poquito más rápido de esto. Vamos a ver aquí la armadura espiritual. La primera que habla es del cinturón de la verdad. Quiero decirte que cuando el apóstol Pablo estaba dando este ejemplo, él se basó en una armadura de un soldado romano. Amén. Por eso es que él se expresa de esta manera. Porque así es como se vestían en la cultura de él y en el tiempo de él. Es como que nosotros hoy en día tomemos un ejemplo a alguien que está en el ejército, ¿verdad? Los que están en el ejército ahora no se visten como en la época romana, es otra cultura y es otro tiempo, ¿verdad? Pero él en ese tiempo estaba lo que es este ejército de los romanos y ese era el ejemplo porque él estaba en ese ámbito que él tomó este ejemplo para nosotros venir y otorgarnos lo que es la armadura espiritual. Para hablar de él, de la armadura espiritual. Dice aquí el cinturón de la verdad. Y dice el cinturón de la verdad en Efesios 6:14, ¿verdad? La primera parte del 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ceñidos, cuando yo entiendo la palabra ceñido es algo que está apretado, ¿verdad? Ceñido significa bien adherido, bien pegadito a nosotros. El cinturón se utilizaba antes en la cultura hebrea, ¿verdad? Para venir y amarrarse las túnicas y amarrarse lo que es acá, ¿verdad? La parte para poder venir y levantarse, hacer fuerzas y para ir a la batalla, ¿verdad? Entonces dice aquí que nos amarremos el cinturón de la verdad, o sea que adhiramos a nosotros la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Significa que tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tú no puedes lidiar una batalla espiritual si no conoces si no conoces la palabra de Dios, si no conoces quién es Dios. En primer lugar, si no sabes quién es Dios, no puedes lidiar una batalla espiritual. Tienes que saber quién es el Dios a quien tú adores. Tienes que saber ¿Qué es lo que él puede hacer? ¿Cuáles son sus habilidades espirituales, verdad? Y tienes que saber qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder tener esa firmeza de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tiene el poder de liberar. Entonces vemos aquí que es necesario conocer la palabra de Dios, tener aquel conocimiento. Porque el enemigo siempre te va a atacar con ideas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que no está fundamentado en la palabra de Dios, lo que conocemos nosotros como herejías, lo que conocemos nosotros como mentiras, aspectos, ideologías extrañas que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces, el que conoce la verdad se va a mantener estable, no va a caer, ¿verdad?, en los engaños de otras personas, no va a caer en aquellas corrientes teológicas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, es importante conocer el evangelio, conocer la palabra de Dios. Mira, no vayas a conocer otra cosa si no conoces la palabra de Dios. Lee primero la palabra de Dios y cuando tú tengas dominio de la palabra de Dios, entonces tú puedes venir y empezar a leer otros contenidos de otros libros. Amén, yo te aconsejo eso. Porque si tú no tienes dominio en la palabra de Dios y te adentra la curiosidad de ir a leer otro libro, entonces te vas a confundir y vas a terminar perdido. No, primero dominemos lo que es esto. Primero conozcamos bien lo que es la palabra de Dios.
para que después cuando queramos leer otro libro no nos confundamos porque tenemos nuestra base sólida. Amén. Entonces dice aquí que hay que conocer la palabra de Dios. Amén. Hay que conocerla para que no seamos engañados. Entonces el enemigo siempre va a traer argumentos contrarios a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Va a traer argumentos contrarios, pero cuando tú conoces la palabra de Dios no hay argumento alguno que te pueda mover de ahí, porque está basado en un fundamento sólido, que es la palabra de Dios. Entonces nadie te puede mover ahí porque conoces la verdad, amén. Y el segundo punto es la coraza de justicia, el segundo elemento. La coraza de justicia es la que se pone acá en el pecho, ¿verdad? Para protegerse. Entonces dice aquí, en el 6:14, la segunda parte, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Que tenemos que ponerla para evitar los dardos del adversario, ¿verdad? Dice ahí, vamos a leerlo, dice, protegidos por la coraza de justicia, ¿verdad? Entonces vemos aquí, la coraza de justicia es lo que nosotros lo que los soldados se ponen acá para protegerse los órganos internos de su cuerpo. Pero dice aquí la palabra que vamos a tratar aquí es la palabra que dice justificado. Dice, ponerse la coraza de justicia. Es recordar que por medio de Jesús somos justificados y que ya no existe nada que pueda condenar a un hijo de que ha decidido entregar su vida y su voluntad a Dios. Esto es lo que debemos de tener presentes, que el enemigo siempre es, ¿cómo es? Un acusador. El enemigo siempre va a estarte señalando tu pasado, tus errores, porque es lo único que el adversario ve. Él nunca va a elogiar tus virtudes. El adversario siempre te va a llamar por tu defecto, por tu error. Y siempre va a querer venir y bajarte tu autoestima con tu pasado, ¿verdad? Para que no avances. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos ¿qué? Justificados. Cuando nos ponemos la coraza de justicia, estamos diciendo, yo soy un ser justo. ¿Por qué? Porque Jesús me hizo justo. Porque yo tengo a Jesús en mi corazón, su Espíritu Santo vive en mi corazón y Él me hizo justo porque Él es justo. Entonces, soy nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, soy un ser justo porque Jesús es justo y tomó mi lugar en esa cruz y me hizo justo con su sangre. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento de que nosotros somos seres justificados, aunque el enemigo te diga, ve el pecador, ve el ladrón, allá va el ladrón, ve allá va el fornicario, ve, no, eso era, ya no es. ¿Ok? Esa es otra persona. No, ese no soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy justificado. Yo soy justificado, yo soy portador del Espíritu Santo. No soy lo que antes se conoció. Soy una nueva persona y esa es la nueva persona que dice cuando tú vienes y sos justificado. Eres una nueva persona, que no te etiqueten por lo que eras antes. Que no te etiqueten porque el enemigo etiquete de manera equivocada. Que no te etiqueten por lo que conocían antes de ti. Porque ahora tú tienes la etiqueta de salvación, la etiqueta de pertenencia de Dios, que tú eres un hijo de Dios, eres justificado, eres una nueva criatura en Dios. No eras lo que eras antes. Amén. Tenemos la coraza de justicia, que el enemigo no venga diciéndote cosas que no son. Amén. Y el tercer elemento es el calzado del evangelio de paz. Que nos invita aquí en el 6:15. Dice así el 6:15. Vamos a leerlo. Dice, y calzaos con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Significa que todos nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que es el evangelio de la paz. El evangelio significa buenas nuevas, significa las buenas nuevas de salvación. Significa que tú eres salvo. Aquí vamos a otra circunstancia. El enemigo te condena por lo que tú eres, el enemigo te condena por lo que fuiste, pero tú ahora eres salvo, además que fuiste justificado, ahora tienes la vida eterna porque has recibido a Jesús en tu corazón como Rey y Señor de tu vida. Entonces ahora tienes otra vida, eres una nueva criatura, tienes una vida nueva, ¿verdad? Tienes una vida nueva y entonces ahora eres un hijo de Dios, ¿verdad? Eres una nueva criatura, conoces el evangelio, ¿verdad? Pero no solamente es que Dios te bendijo a ti con la vida eterna o con la vida nueva, no es que solamente Dios vino y te otorgó ese regalo, sino que tú también tienes que ser parte
poder compartir con los demás lo que tú ya conoces. Porque aquí dice que el evangelio de paz, ¿verdad? Es que tenemos que tener esa disposición de compartirlo. Nosotros lo recibimos, nosotros tuvimos esa bendición de poder ser salvos por gracia, ¿verdad? Obtuvimos ese regalo, pero también nosotros debemos de ser portadores de esa bendición a aquellos que lo necesitan. En pocas palabras, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir aquella bendición que Dios nos otorgó, que es de salvación y vida eterna. Todas las personas tienen derecho, sin excepción a ninguna. Todas las personas tienen derecho de venir y ser parte de la familia de Dios. Todas las personas tienen derecho de poder accesar a lo que es la salvación de sus almas a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie queda excluido. Dios murió por toda la humanidad en esa cruz. Jesús vino hace 2000 años y murió en esa cruz para toda la humanidad. Y todo aquel que quiera obtener la vida eterna la puede obtener. Solamente basta arrepentirse de sus pecados y recibirle en su corazón. Amén. Entonces todos tenemos la oportunidad de venir y ser parte de esa bendición. Y nosotros, pues los hijos de Dios, tenemos la obligación, porque Él dijo, ir por todo el mundo y compartir el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro propósito principal, no hay otro. En nuestra vida cristiana, el propósito principal, el propósito medular es ese. Compartir el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces hoy te invito a ti, si nunca has ido, ve y compártele. Mira, no hay necesidad de tanto. Con lo mismo de tu casa. Mira a alguien que no conoce a Cristo, a alguien que no ha recibido a Cristo, háblale de Cristo, háblale quién es Jesús, háblale del testimonio que ha hecho en tu vida. Si tú ya recibiste a Jesús y has mostrado cambios, sientes que Dios está trabajando en tu vida, háblale al que está cerca de ti, háblale a tus compañeros de trabajo, háblale a tus compañeros de estudio y ya después te vas expandiendo como el Espíritu Santo de Dios te vaya diciendo en tu corazón que lo debes de hacer. Pero lo importante es que nosotros hemos sido bendecidos para servir de bendición a aquel que necesita del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al siguiente elemento y es el escudo de la fe. El escudo, ¿verdad? Que es aquel para que llevan ese armamento, ¿verdad? Ese escudo para evitar de que los ataques le lleguen a su cuerpo, ¿verdad? Dice aquí, el escudo de la fe está en Efesios 6:16 y dice, además de todo esto, dice, tomen el escudo de la fe como el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. En la Reina Valera dice, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué significa esto? Los ataques del adversario. El enemigo siempre te va a atacar, el enemigo siempre te va a provocar, el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo sacarte de tu paz, ¿verdad? Pero entonces nosotros cuando nos colocamos ese escudo de la fe, dice, son las promesas. Son las promesas que recordamos. El enemigo siempre te va a querer bajar la autoestima con la finalidad de que tú vengas y fracases en lo que te has propuesto hacer, ¿verdad? Pero cuando tú contrarrestas ese dardo, ese ataque, ¿verdad? Tú la contrarrestas con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el enemigo te dice, tenemos un versículo bien conocido y es que dice, cuando el enemigo te dice, mire, usted no puede hacer nada, usted es insignificante, usted es un inútil. El enemigo utiliza a esa persona para que te diga así, eres un inútil, eres un fracasado. Pero usted recuerda la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no, es que usted no se va a levantar de esa miseria. No, es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces usted viene y recuerda las promesas de Dios. Y con esas promesas de Dios, si usted las declara, usted apaga los dardos del adversario. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es importante conocerla. Porque cuando tú la conoces, tú refutas lo que el otro te dice para atacarte, para herirte, para dañarte. El escudo es para protegerte de las heridas que provocan los ataques. Entonces el escudo de la fe te protege de los ataques espirituales que el demonio tira a tu vida. Cuando te quiere bajar la autoestima, cuando te quiere bajar la moral. Pero tú vienes y dices, bueno, la palabra de Dios dice que todo lo puede en Cristo. Que es más poderoso el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Amén. Que más poderoso el que está dentro de mí que el Espíritu Santo que el que está en el mundo. Entonces cualquier ataque del adversario queda refutado. ¿Por qué? Porque más poderoso el que está en mí y ya venció al mundo. Amén. Ya venció al mundo. Entonces tú reconoces eso.
Y tú vienes y lo declaras y eso te hace mantenerte en una condición de fe. Porque la fe es eso. La fe es creer, es la convicción de lo que no se ve. Entonces dice el escudo de la fe, o sea, es algo que tú no ves y que el enemigo te ataca por lo que no tienes, pero lo estás esperando. Pero tú por fe y por convicción dices, esto ya está en mis manos, aunque yo no lo tenga aún, ¿verdad? Pero por la fe, por la convicción de que lo que no es, entonces tú vienes y lo declaras y el enemigo queda derrotado. Amén. Cuando tú haces eso. ¿Qué más dice? El yelmo de la salvación. Ya casi terminamos. Otro elemento es el yelmo de la salvación. Y qué importante es esto. Porque el yelmo de la salvación es el casco que andaban en la cabeza. Para protegerse la cabeza de los ataques. Dice Efesios 6:17, la primera parte, ¿verdad? Donde dice que debemos nosotros. Dice, tomen el casco de la salvación. Para este lo vamos a dejar la primera parte. Tomen el casco de la salvación. Es un casco, es lo que se ponían en la cabeza, ¿verdad? Para poderse proteger del ataque del adversario. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es el yelmo. Dice, el yelmo protege la cabeza porque es la principal, o sea, porque es el objetivo principal de Satanás. Es nuestra mente. Él es acusador y ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos de que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria y que es inútil resistir la tentación, pero en Cristo ya somos más que vencedores. Amén. Entonces dice aquí, ¿cuál es la finalidad de por qué el enemigo ataca la mente? ¿Has escuchado hablar eso que dice que este es el primer campo de batalla? La mente es el primer campo de batalla. Si el enemigo controló tu mente, ya te controló todo lo que tú eres. Porque tú haces en lo que hay en tu mente. Primero tú piensas algo para poder realizarlo. Primero vienen tus pensamientos, después dices, voy a hacer esto y esto. Tú haces tus planes en tu mente, después lo llevas a un papel y después los ejecutas. O sea, lo que tú haces, lo que tú piensas. Amén. Tú haces lo que tú piensas. Entonces, si el enemigo viene y pone esas semillitas en tu corazón de duda, de fracaso, esas semillitas de que eres un inútil, te pone esos complejos, te pone esas ataduras en tu mente, de esa manera vas a actuar tú. Si el enemigo dice que tú eres inútil, pues así vas a actuar como un inútil. Si el enemigo dice que tú eres un fracasado, pues así vas a actuar como un fracasado. Y es por eso que nosotros debemos de venir otra vez y recordar la palabra de Dios, decir no. O sea, para rechazar lo que el enemigo dice. Es aquí donde vemos la batalla, ¿ve? Por eso dice allá la palabra de Dios que dice que va a poner el nuevo pacto de Dios es que va a poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo recordemos siempre. La palabra de Dios cuando tenemos necesidad tiene que fluir por nuestra mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para refutar todo aquello que el enemigo quiere hacer, para refutar todo lo que el adversario quiera poner en nuestros pensamientos. Entonces por eso es muy importante tomar control y dominio de cada uno de ellos. Estamos viendo la armadura espiritual, cómo el enemigo puede controlarnos si nosotros no tenemos esa precaución y no tenemos esa armadura en buenas condiciones como realmente tiene que estar fortalecida en el Espíritu de Dios. Entonces por eso tienes que conocer lo que es la palabra, ¿verdad? Para refutar todo eso, porque el enemigo te pone esos prejuicios, te pone esos complejos, ¿verdad? De repente dice, no, es que eso no es para mí, solo para gente mayor, como el evangelio, va. Dicen los jóvenes, no, es que el evangelio es para gente adulta. El evangelio son para niños, adultos, jóvenes, toda persona que quiera venir a él, para ellos es. Amén. No es solamente para un grupo de personas. El evangelio es para todo aquel que quiera seguir a Jesús. Es para todo aquel que quiera cambiar su vida. El evangelio es para aquel que quiera obtener la salvación y vida eterna. Amén. Entonces dice ahí, ¿verdad? Esos prejuicios o esos complejos de que te fue mal en algo. Ay, yo no sirvo para nada. Ay, no es que a mí todo me sale mal. Como a veces nos agarra, ¿verdad? Cuando tenemos que algo nos ha salido mal. Es que yo no sirvo para nada. Es que eso es para otros, no para mí. Complejos que el enemigo pone en tu cabeza para que tú no avances en aquello en lo cual Dios te quiere bendecir. Amén. Entonces tienes que tomarlo en cuenta. Y ya para terminar está el último elemento que es la espada del Espíritu.
Y lo vemos ahí en el mismo versículo 17, la segunda parte dice, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios la vemos aquí como una arma espiritual. Dice que es la espada del Espíritu. Es una arma espiritual. ¿Por qué es una arma espiritual? Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar a la persona. Alguien que tenga contacto con la Biblia no puede actuar de la misma manera que una persona que no conoce a Dios. Amén. Cuando tú ya conoces una verdad, aunque tú no quieras, porque ya conoces la verdad, te va transformando tu vida. Cuando vienes a sentir, ya no eres lo mismo, ya no hablas igual, ya no piensas igual, ya no frecuentas los mismos lugares. ¿Por qué? Porque tienes contacto con la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que esta palabra corta el pecado. La palabra de Dios corta el pecado, la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te orienta, la palabra de Dios te confronta con tu pecado. Es como un espejo, ¿verdad? Te confronta con tu pecado, la palabra de Dios te orienta, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te motiva, te libera, ¿verdad? Entonces todo está contenido en la palabra de Dios y como arma espiritual la palabra también sabe cómo atacar. Ningún adversario puede venir y afrontarse, quedarse bien cuando tú vienes y declaras la palabra de Dios. Pero aquí hay un secretito más. Hay un secretito más que quiero compartir contigo. La palabra de Dios no solamente se mantiene aquí en la cabeza y en el corazón, sino que también se lleva a realizarla. Cuando tú dices, nadie me puede hacer frente en todos los días de mi vida, como estuvo con Moisés, estaré contigo. Significa que nadie te puede hacer frente, y significa que, o más bien dicho otro que es está más acoplado a mejor que dice, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Dice la palabra de Dios allá en Josué 1:3, creo que dice que todo el lugar donde tú vayas, que todo lugar donde ponga la planta de tu pie es tuyo, te pertenece. Amén. ¿Ok? ¿Y usted por qué tiene miedo de ir a algún lugar? ¿Usted por qué tiene miedo de ir a alguna parte donde Dios le pone, oiga bien, que Dios le pone en su corazón que tiene que ir? Y usted está viendo las circunstancias con sus ojos. Y dice, no, pero es que ahí cómo está la situación, está bien de desventaja. Sí, pero si Dios te dijo, mire, el lugar donde ponga la planta de su pie le pertenece. Significa que cuando usted toma acción en lo que usted está leyendo, porque es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica no es fácil. Ahí con las piernas temblando, pero usted tiene que hacerlo. Porque entonces no va a comprobar que la palabra de Dios sí es viva y eficaz y que sí tiene poder y que sí funciona como espada de doble filo. Amén. Usted solamente puede entender el poder de lo que anda cargando en este libro cuando usted toma acción acerca de lo que dice. No solamente porque lo lee, no solamente porque lo recita, sino porque realmente lo ha comprobado que así es. Aunque vaya con las piernitas temblando, usted vaya porque dice, todo lugar que pusiera la planta de tu pie te pertenece. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida y significa nadie es nadie. Amén. Significa nadie es nadie. Significa que tú puedes ir a cualquier lugar y que se te van a apartar. ¿Por qué? Porque no porque usted sea arrogante, porque Dios no, ¿cómo se llama? No respalda la arrogancia, no respalda la cosa esa, el orgullo y la altanería. Eso Dios no lo tolera. Usted siempre humilde, sabiendo que no es por usted, es por Dios, que ha puesto la cobertura sobre usted. Amén. Cuando usted está bien con Dios, cuando usted está en sujeción a Dios, escuche bien, cuando está usted bien con Dios y cuando está en sujeción a Dios, entonces Dios viene y le respalda. En todo lugar donde usted va, Él va con usted. Entonces significa que aparta todo lo que le confronta y usted pasa en medio de todo eso. Y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Es Dios quien lo hace, no lo hacemos nosotros, es Dios quien lo hace. Pero eso y cómo, cuando creemos en lo que dice la Biblia, cuando nos atrevemos a caminar sobre las aguas,
cuando nos atrevemos a caminar cuando no vemos un camino, sino que empezamos a dar los pasos por fe y porque aunque veamos todo el ambiente desfavorable, pero si la Biblia lo dice, es porque sí es. Entonces, Señor, yo en tu palabra voy a caminar porque así lo dice, así que yo me deposito en tus manos y yo doy el paso hacia lo que tú quieres que yo haga. Cuando usted tiene ese pensamiento y está confiando en la palabra de Dios, usted va a ver el poder de Dios manifestarse en su vida. Amén. Ok. Entonces esto es, ¿verdad? Lo que hemos hablado ahorita de la armadura de Dios. Amén, la armadura de Dios. Todo el poder que todo cristiano anda cargando y que muchas veces lo vemos así como nada. No. Si la Biblia nos dejó, si aquí el apóstol Pablo nos dejó esta escritura, y mira qué curioso es, y con esto termino, qué curioso es que si tú has visto todo lo que hemos hablado de todo el libro de Efesios, y termina hablando de lo que es la armadura de Dios y habla de la identidad, habla del propósito, que es el tema que yo he dejado para mañana porque ese es el orden que Dios me dio. Tenía que haber terminado con esta, pero Dios me lo cambió, ¿verdad? Entonces el destino, el propósito lo dejo para mañana, pero hay identidad, hay destino, unión en las personas. Está un orden que Dios ha instituido, ¿verdad? En todo lo que es esto, en la carta de Efesios. Vemos todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De la justicia y todos los temas que hemos nosotros expresado. Todo esto tiene que ver para que o sea, como que si de repente se salta de esto de que hay en la iglesia a la armadura de Dios, como que nos vamos a batalla, ¿verdad? Pero es que todos esos elementos de que tienes que someterte, de que tienes que respetar, de que tienes que ser justo, tiene que ver para que esto de la batalla espiritual funcione. Porque cuando tú llevas una batalla espiritual, estás hablando con acusadores. Y mira, pero es que no fuiste tú el que fornicaste la semana pasada. Es que no fuiste tú que te salió una expresión grosera para con un hermano. Es que no fuiste tú el que desobedeciste a la autoridad. Es que el enemigo siempre te va a acosar cuando estás llevando una batalla espiritual. Pero cuando tú estás íntegro, el diablo no tiene nada que decir. Y tú sales vencedor de esa victoria, de esa batalla espiritual. Sales vencedor. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene nada que decir en tu contra, porque tú eres una persona íntegra. ¿Te das cuenta la importancia que es? ¿Cómo ha llevado esta corral? Yo no lo había visto así hasta ahorita. Incluso hoy en la mañana estoy entendiendo esto. Dios mío, si este libro tiene una gran riqueza. Una gran riqueza espiritual. Mira, léelo bien detenidamente. Y te vas a dar cuenta que todos los componentes que están ahí son el resultado para que tú puedas lidiar una excelente batalla espiritual sin que el enemigo te esté acosando. Amén. ¿Aquí? Bueno, entonces vamos a orar aquí. Hasta aquí nos quedamos con esto. Seguimos mañana el último tema, si Dios lo permite. Y bueno, ya aprendimos ya lo que es la batalla espiritual y la importancia de lo que es ser portador. Nada más hemos hablado de la armadura de Dios. La importancia de aportar la armadura de Dios. Esto no es en sí la guerra espiritual. Esto es portar la armadura de Dios. La importancia que es, ¿verdad? Y lo que consiste cada uno de esos elementos. Así que vamos a orar en este instante. Gracias por haberme acompañado y haberte quedado hasta el final de este video. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias porque nos has otorgado este tema, Señor. Gracias, mi Dios, porque sí lo necesitamos. Muchas veces nosotros flaqueamos y muchas veces cedemos terreno y cedemos tantas cosas, bendiciones de nuestra vida porque no tenemos bien en claro qué es lo que estamos haciendo o quiénes somos. No tenemos bien claro nuestra identidad, no tenemos bien en claro nuestro propósito, no tenemos bien en claro quién es el Dios que nosotros tenemos. No te conocemos en realidad muchas veces, Señor, y por eso muchas veces cedemos a circunstancias que no debemos de ceder. Así que perdónanos, mi Dios, por esa situación. Ayúdanos, danos la salida ante las circunstancias difíciles que podamos estar cruzando, Señor, en este momento. Yo te ruego por cada amigo, por cada hermano, por cada persona que esté escuchando ahí mi voz. Señor, que en este momento, Padre mío, esa persona puede reivindicarse, pueda corregirse, pueda, Señor, decir, bueno, si he fallado, que seas tú dándole una oportunidad más, Señor. Si hay algún error en lo que es nuestra armadura espiritual, pues que también, Señor, se pueda venir y corregir. Bendito Dios, para poder mantenernos estable. Si hay alguien que no tiene fuerzas en este momento, pues tú habilítale esas fuerzas, Señor, para que pueda mantenerse en pie y siempre firme, estable ante cualquier circunstancia. Sana a aquella persona que está enferma, Señor. Provee a aquel que tiene necesidades ahorita en su casa.
casa, que el enemigo lo está atormentando y acosando en el área financiera, Señor. Provéele, Señor, a esa persona, provéele de esa armonía familiar, Señor. El enemigo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Expulsamos a Satanás y a sus demonios de aquellas familias donde no podemos estar en armonía, Señor, donde el enemigo ha tocado y ha puesto ahí una silla que no le corresponde. En el nombre de Jesús, echamos fuera eso ahora en el nombre de Jesús, porque no tiene potestad y no le doy derecho legal en el nombre de Jesús para poder atribuirse una silla que no le corresponde dentro de una familia que debe de estar en armonía, Señor. Así que en este momento, Señor, declaramos tu poderío en este instante y sabemos que tú eres el que va a poner orden en todas las cosas, bendito Señor. Gracias, bendito Rey. Bendice al que sale a trabajar, protégelo, líbralo del mal, al que sale a estudiar, Señor, y que pueda regresar con bien a su hogar para encontrarse con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor, nos depositamos en tus manos y sabemos que en ti todo está bien, porque tú tienes el poder suficiente, eres un Dios omnipotente para mantenernos, Señor, en las condiciones que tú realmente requieres, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, en tus manos encomendamos este día de principio a fin. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video y por haber escuchado este mensaje. Bueno, y te espero el día de mañana, si es la voluntad de Dios, pues vamos a estar ya otorgando el último tema de lo que es concerniente a esta serie de las iglesias del apóstol Pablo, y en este caso la iglesia de Éfeso. Así que muchas gracias, te deseo un buen día y muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios poderoso te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.